¿Son los funcionales algo nuevo? Pues si uno repasa la historia de la alimentación, la respuesta es no. Ya sabéis que Hipócrates de Cos, 2000 años antes de Cristo, ya decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esta es una frase absolutamente machacada por toda la gente que defiende la alimentación funcional. A mí me parece una frase adecuada, pero que hay que poner en su entorno. Y su entorno es 2000 años antes de Cristo, donde no había un sistema de protección social, donde por supuesto no había toda una farmacopea como la que hoy en día tenemos. Lo digo porque muchas veces la gente se engaña con esta frase y llega a la confusión de que los alimentos tienen que ser medicinas. Esto es un error gravísimo, que no podemos aceptar ningún tecnólogo de los alimentos. Nunca un alimento va a ser una medicina. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico, que se le explore, que se le paute, y a partir de ahí que se le diagnostique, y que se le paute un determinado tipo de fármaco. Esa frase está bien en su entorno, pero no en la actualidad, aunque sea usada por algunas compañías de la alimentación funcional. La frase adecuada hoy en día sería: la comida es la mejor forma, una comida adecuada o una alimentación adecuada es la mejor forma de tener una salud adecuada. Pero los alimentos nunca van a ser medicamentos, van a ser lo que son, alimentos, y por lo tanto nunca van a curar. Por muy funcional que sea, todo lo que puede hacer es prevenir. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo como tecnólogos de los alimentos, porque el resto sería engañar al consumidor y sobre todo establecer una línea peligrosísima en la que la alimentación y la medicina y la farmacia se unieran y no quedara un rastro perfectamente definido. Eso generaría una confusión total. Y no estoy hablando de algo que no haya sucedido ya. El cambio sustancial y la aparición de los alimentos funcionales se da en la década de los 90, incluso yo os diría un poco antes, cuando el gobierno japonés decide tomar una iniciativa que llamaron Proyecto Foshu, encaminada a diseñar alimentos a la carta de determinados problemas epidemiológicos. Esto se da porque previamente al comienzo de la década de los 90, al final de la década de los 80, el gobierno japonés se da cuenta de algo que era evidente, y es que la pirámide poblacional estaba cambiando. Había cada vez gente más mayor, gente de más edad, gente que superaba los 70, 80 años y que tenía toda una serie de, primero, trastornos fisiológicos, perdía selectivamente flora intestinal, ahora sabemos que bifidobacterias, tenía problemas con las piezas dentales, detectaba peor los sabores, ya solo prácticamente detectaban dulce, hoy sabemos por qué, se saturan receptores, incluso la regulación de la expresión génica, alguno de ellos a medida que avanza la edad, y los únicos que nos persisten son los que nos reconocen el sabor a dulce, por eso a casi todos los ancianos les apetecen las cosas dulces, y por supuesto pues aparecen toda una serie de metabolopatías, diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardiovasculares típicos de este tipo de edad. Y lo que las autoridades japonesas reflexionan es, bueno, si consiguiéramos tener una alimentación más adecuada a esta edad, si desarrolláramos alimentos específicos para ellos, cumpliríamos un doble objetivo. Por un lado, mejorarían en su salud, prevendríamos, pero por otro lado, las arcas del Estado se resentirían menos. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando más gente mayor tienes, pues tienes más gente a la que mantener y menos gente joven que producir. Esto que los japoneses lo vieron en la década de los 80 y pusieron en marcha este proyecto Foshu, que consistió simplemente en llamar a los empresarios de industrias de alimentos, llamar a los científicos que trabajaban en tecnología de los alimentos y llamar a expertos del mundo sanitario, epidemiólogos y especialistas en gerontología, y decir: ¿tenéis dinero para empezar a pensar en alimentos para la tercera edad? Fue la fase inicial de la alimentación funcional. Hoy en día es un problema que nos empezamos a plantear aquí, pero 20 años más tarde. En realidad a mí es una de las cosas por las que me interesa mucho la alimentación funcional, y en Biopolis tenemos toda una línea definida para búsqueda de ingredientes para la tercera edad. ¿Por qué? Porque yo creo que deberíamos de diferenciar. Así como antes os dije que con una alimentación adecuada no haría falta una alimentación funcional, os digo que por mucha alimentación adecuada que haga,
para determinadas fases de la vida, como la tercera edad, o inventamos algo nuevo, o difícilmente podremos llegar a esa dieta adecuada. Y ese invento de algo nuevo serían funcionales específicos para la tercera edad. ¿Qué ha pasado después? Que la Unión Europea, después de que Japón realizara aquel proyecto, quiso, una década más tarde, hacer uno similar, que se llamó FUFOSE. Son las siglas de Functional Foods Science for Europe. Bueno, esa estrategia, de la que luego os hablaré un poquito más, fue similar. Se puso en el 5º y 6º programa marco de la Unión Europea juntos a empresas y a científicos trabajando en temáticas de alimentación funcional. Dio lugar al desarrollo de la reglamentación que hoy en día tenemos. La realidad actual es que el boom de los alimentos funcionales en Europa es obvio, que hay 2 países en la Unión Europea que llevan la delantera en esto y que son un poco como el banco de pruebas donde las industrias alimentarias ven la recepción que este tipo de productos tiene, son Finlandia y España. En esto España es claramente líder. Muchas de las cosas que aquí vemos luego se ven en otros países. Y hay países en los que están llegando mucho más y países de la Unión Europea donde están llegando mucho menos. Y hay un país donde esto está llegando brutalmente, como os decía antes, es España y Finlandia, y luego hay otros que los han empezado a usar, pero en menor medida. Podemos pensar, ¿y qué tipos de alimentos son los que se están desarrollando? Entonces, pues lo primero que os tenéis que poner delante de vuestras narices es esto que veis aquí, que es lo que maneja cualquier departamento de marketing de cualquier compañía alimentaria. Esto lo que indica son los hábitos de consumo de cualquier ciudadano español medio en base a qué se mueven. Y se mueven en base a esas 3 cosas que veis ahí: salud, conveniencia y placer. En salud, por lo que antes os hablaba, es de lo que hemos hablado hasta ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hay un factor hipocondríaco, los consumidores cada vez están más informados, lo que no quiere decir que estén bien informados. Cuando daba clases en la universidad hace 4 años, uno de los ejercicios, el día que empezábamos el tema de alimentación saludable, alimentación funcional, era meteros en Google y poner alimentación sana o alimentación saludable y decirme cuándo aparece la primera cita científicamente correcta o científicamente comprobada, es decir, cuando aparece algo que diga, pues no sé, el Hospital Virgen de la Resaca o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad Católica de Murcia. Si hacéis ese ejercicio veréis que lo primero que os va a aparecer es Telva, la Gaceta de no sé qué, del periódico no sé cuántos, muchísimas revistas de estas dirigidas a mujeres, y casi todas tienen que ver con adelgazamiento. Y os va a costar pasar varias páginas de Google hasta que encontréis la primera referencia científicamente consolidada. Por lo tanto, el que estén muy informados no quiere decir que estén bien informados. Pero esto, la gente que maneja los equipos de marketing de las compañías de alimentación lo sabe. Lo que pasa es que, como tienen mucha información, y en buena medida parte de esa información tiende a asustarles, recordar todo lo que mueve un impacto mediático de, pues eso, de cuando hay una crisis alimentaria, pensar pues simplemente unos meses atrás la que se lió con el aceite de girasol. Bueno, pues en general, en todo lo que haga referencia a salud, lo que piden los consumidores es más evidencias y más controles. Por lo tanto, si estáis en una compañía alimentaria con eso que veis ahí a la izquierda de salud, lo que pensaréis es que es realmente importante desarrollar alimentos funcionales, pero ojito, que le voy a tener que explicar muy bien a mi consumidor qué es lo que tiene esto de funcional y sobre todo que esté bien refrendado, porque si no, difícilmente se lo van a creer.